Hola amigos, seguimos en este diálogo bíblico, en este tiempo de estudio de la palabra de Dios y seguimos con nuestro evangelio, con el evangelio de Marcos y seguimos con este capítulo tan extraordinario que nos ayuda a saber cómo entender la escritura, cómo entender las palabras de Jesús, pero también a prepararnos para el cielo, para la vida eterna. Quizás una de las cosas que más preocupa a los cristianos, una de las cosas que más les interesa saber, es cómo estar preparados para la segunda venida de Jesús. Todos aquellos cristianos que anhelan la venida de Jesús quieren saber cuál es la forma de estar preparados para la venida de Cristo. Y hoy quisiera dedicar especialmente un tiempo para que podamos hablar de eso, para que podamos hablar de cómo estar preparados para la segunda venida de Jesús. El capítulo 13 del Evangelio de Marcos nos dice a partir del versículo 33 lo siguiente: mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Sabes, este texto nos vuelve a reafirmar en algo que ya venimos diciendo. Y es que nosotros no podemos poner un momento específico para la segunda venida de Jesús. No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No hay un momento en que nosotros podamos decir, este es el momento exacto de la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, si mi preparación para la segunda venida de Jesús se basa en un momento específico, estoy en el camino equivocado. Entonces, si saber exactamente el tiempo, el momento, no me ayuda en realidad a la preparación para la segunda venida de Jesús, ¿qué es lo verdaderamente importante a fin de estar preparado para la segunda venida de Jesús? Pues yo creo que lo verdaderamente importante para la preparación es lo que dice, por ejemplo, el versículo 33. Velad y orad. Y el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Velad y orad. De eso quiero que hablemos brevemente juntos hoy. Velad y orad. ¿Qué quiso decirnos Jesús con lo que estaba diciendo? Quizás sería importante, para poder entender esto mejor, recordar una escena donde Jesús había invitado a sus discípulos a velar y a orar. Me refiero al momento en que Jesús fue al huerto de Getsemaní. En ese momento, el peso de la salvación de este mundo pesaba sobre los hombros de Jesús de una manera tremenda. Incluso podríamos llegar a decir que en ese momento la salvación del mundo dependía de un hilo. ¿Por qué lo digo? Porque frente a la angustia, al dolor y al sufrimiento existencial que tenía Jesús y al inmenso dolor moral por cargar la culpa de la humanidad, que le estaba quebrantando la existencia, Jesús podría haber tomado la decisión de decir: Padre, no puedo más, no alcanzo más, ya esto va más allá de lo que yo puedo, quiero volver a tu lado, me voy. Lo podría haber hecho, humanamente hablando lo podría haber hecho, y su padre lo hubiera recibido, porque un padre atiende la desesperación de un hijo, y con amor lo hubiera recibido. Pero ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado que toda la humanidad se hubiera perdido irremediablemente. Es más, fíjate lo que te digo. Enoc, que había sido trasladado al cielo, Elías, que había sido llevado en un carro de fuego, el mismo Moisés, que había sido resucitado y llevado al cielo, hubieran vuelto automáticamente a la tierra y estarían irremediablemente perdidos.
pero no solo ellos, sino todos nosotros. Y en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús invita a sus discípulos a velar y a orar, es porque él necesitaba el apoyo de sus amigos, de sus hermanos, en ese momento tan duro para él, y por eso los invita a orar con él. Y él se va a orar, a pedir fuerza de Dios para poder enfrentar ese momento trágico de su existencia. Y puede ser sincero con su padre y decirle: Padre, yo no quiero vivir esto, yo no quiero experimentar esta tragedia, si es posible pase de mí esta copa. Pero él estaba tan conectado con su Padre, tenía tanto deseo Jesús de hacer la voluntad de su Padre Celestial, que puede decir: mas no se haga mi voluntad sino la tuya, y tu voluntad es salvar al mundo, por lo tanto me entrego para la salvación de la humanidad. Humano, frágil en su humanidad, limitado en su humanidad, sufre en su humanidad, pero entregado completamente a la voluntad del Padre. Ahí está el poder de velar y de orar. Jesús pudo enfrentar la agonía del Getsemaní y luego el Calvario, porque Jesús dedicaba noches enteras a la oración, a velar y a orar, a estar en comunión con su Padre. Y quiero ser sincero contigo, cuando digo esto me avergüenzo. Yo jamás he estado una noche entera en oración. He orado a veces horas, lo debo decir. A veces he orado horas, pero no una noche entera. Desde que se pone el sol hasta el amanecer, no he estado nunca. Pero Jesús podía hacerlo. Y Jesús se conectaba con su Padre. Hay una declaración que leí una vez que me impactó. Nadie obró como Jesús obró, porque nadie oró como Jesús oró. Así que si nosotros queremos prepararnos realmente para la segunda venida de Jesús, tenemos que crecer en nuestra vida de conexión con Jesús. Velando. ¿Qué significa eso? Estando despiertos, estando alertas. Alertas para no ser engañados, para no ser seducidos por el mal, para no ser atrapados por lo que este mundo nos ofrece, para no ser desanimados por las pruebas y dificultades que constantemente tenemos. Alertas permanentemente. Y ese estado de alerta lo logramos en la medida que nosotros estemos por la fe conectados con Jesús, estemos recibiendo permanentemente la palabra de Jesús, la recibamos leyendo la Escritura. Porque la Escritura, el conocer la Escritura, el conocer el mensaje del Evangelio, es realmente lo único que nos podrá salvar de cualquier forma de engaño del enemigo. La Escritura, conocer la palabra, leerla de manera devocional, aprenderla para nosotros, buscar a Jesús revelado en la Escritura, eso nos ayuda a crecer espiritualmente, nos protege de las acechanzas del archienemigo de Dios. Si nosotros nos descuidamos en el conocimiento de la Escritura, en la lectura de la Escritura y en la vida de oración, de hablar con Dios, de comunicarnos con Dios, no puede haber crecimiento. No puede haber desarrollo espiritual auténtico. Así que si nosotros realmente queremos estar listos para la venida del Señor, tenemos que conectarnos a Él por la fe, tenemos que conectarnos a Él a través de la palabra que Él nos ha dado y nutrirnos con su palabra, y tenemos que conectarnos a Él a través del diálogo, del hablar, a través de la oración. Por lo tanto, teniendo fe, recibiendo su palabra y hablando con Él, cada día vamos a estar preparándonos para el momento de su regreso, para el momento de su retorno. Eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros. No nos tiene que importar tanto si Cristo viene mañana, dentro de 5, 20 años o 100. Estoy diciendo una exageración, lo sé. Yo quiero que Jesús venga hoy.
Pero ese no debe ser el tema. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo en realidad no tenemos un mañana. En realidad no sabemos si la muerte nos puede encontrar hoy. Y si por alguna situación la muerte nos encuentra hoy, ya Jesús vino para ti. Ya vino para mí. Por lo tanto, tenemos que estar preparados hoy para vivir con el Señor por toda la eternidad. Porque hoy quizás pueda ser el último día de nuestra vida. Y hoy debemos estar listos para vivir la eternidad con Jesús. Por eso te invito a poner tu fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador, a recibir cada día la palabra de Jesús y a permitir que Jesús te hable a través de esa palabra y a hablar con Él a través de la oración. Con fe, con devoción y con oración estaremos listos para su venida o para lo que acontezca. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.